Las características especiales de la madera la han convertido en un material básico para construir muebles, viviendas, vehículos y muchos otros productos a través de la historia. De hecho, el oficio de carpintero es uno de los más antiguos de la humanidad. Durante la segunda mitad del siglo XX, la necesidad de conservar los bosques en estas regiones se hizo más evidente. Y hasta hoy en día, aunque existen extensos recursos forestales, están cada vez más en mayor peligro de desaparecer por la deforestación irracional y por el mal manejo al cual han sido sometidos. Existen dos tipos de plantaciones forestales. En una de ellas, su objetivo principal es la recuperación y conservación de las áreas deforestadas por el hombre, y la otra está dedicada a la producción de madera con fines comerciales. La diferencia que existe entre las plantaciones forestales que tienen fines conservacionistas y las que tienen fines comerciales radica en la cantidad y tipo de árboles a plantar. En las que tienen fines conservacionistas, normalmente se plantan especies autóctonas no comerciales, mientras las que tienen fines maderables se plantan especies de crecimiento rápido bajo el esquema de monocultivo, como es el caso de la teca, el pino caribe o el eucalipto. Plantaciones con fines comerciales pues son de aprovechamiento, simplemente se aprovecha el recurso que se establece. En las protectoras no se aprovecha el recurso, nosotros tratamos de no establecer especies de valor comercial como cedro, caoba por ejemplo, para evitar que en un futuro, pues después de 20 años que ya tengan los arbolitos allí, sean cortadas. Las maderas se clasifican en blandas y duras dependiendo del árbol del cual provengan. Las maderas que provienen de árboles con hojas caducas, que son los que intercambian sus hojas todos los años, normalmente son maderas duras. Y los que vienen de las coníferas, como es el caso del pino caribe, son maderas blandas, que tienen excelentes propiedades mecánicas y físicas. Las maderas blandas suelen ser resinosas y son utilizadas para la fabricación de papel y en algunos casos para la construcción. Las maderas duras suelen emplearse en la ebanistería para hacer muebles y en la construcción como estructuras de carga. En el año 1969 se inició un proyecto de plantación forestal de 500 hectáreas con la finalidad de conservar el medio ambiente por la fuerte presión que existía sobre los bosques naturales. Logré con el jefe civil de ahí que me consiguiera un terrenito y ahí empecé las pruebas de piel. Al cabo de unos 4 años vi que se daba excelentemente bien en suelos sueltos, suelos profundos, y ya me sentí más seguro, ¿ves? Eso representaba dos ventajas. Una, que no para plantar no requerías deforestar. Segundo, no tenías que crear problemas con agricultores ni ganaderos porque nadie le quería esa tierra. Hoy en día, esta plantación es una de las más grandes de Latinoamérica, contando con 600.000 hectáreas, que además de preservar el ambiente, se producen madera y otros productos. Esto visto del aire parece una infinita alfombra verde. Estos suelos son de característica muy particular porque son suelos muy pobres y adicional al suelo tenemos otra condición particular. Estas áreas son muy secas, la precipitación es muy baja, estamos hablando de 800 a 1200 milímetros y esto es muy limitante para otras especies. El pino demostró en los ensayos que se habían hecho que se adapta fácilmente a estas condiciones y tiene ese crecimiento rápido y resiste estas condiciones de sequía extrema. De hecho, justamente por eso que se hacen los estudios para ir despejando eso que se llaman posibles impactos negativos del proyecto. Uno, eso era la fauna, que se hablaba que, por ejemplo, se podía haber una disminución de la biodiversidad porque estamos introduciendo una especie externa. También podía afectar la fauna,
podía incrementar los procesos erosivos. Esas eran dudas que se tenían que ir despejando poco a poco. Y afortunadamente nos han dicho que no, muy por el contrario, por lo menos en la parte de fondo nos han dicho todo lo contrario. El establecimiento de este bosque de pino le ha servido a ellos como refugio y han aumentado sus poblaciones. Al regreso conoceremos todos los pasos que hay que seguir durante 15 a 20 años para obtener una plantación de pino caribe lista para cosecha, dependiendo del uso que se le vaya a dar a la madera. El pino caribe es originario de Honduras, donde hay condiciones de latitud diferentes a las que hay aquí en el lugar donde están estas plantaciones. Aquí la inflorescencia masculina nace 2 meses antes que la femenina, entonces es imposible la polinización. Pero se ha descubierto que hay zonas aquí en Venezuela a 800 metros sobre el nivel del mar que hay compensación de esa diferencia de latitud y sí hay sincronía sexual y por lo tanto puede haber polinización. Entonces, actualmente las semillas se están produciendo en el estado Falcón y en el estado Monagas y luego son traídas aquí al vivero y sembradas en un sustrato a base de corteza de pino. El objetivo de este programa de mejoramiento genético es la obtención de semilla para abastecer los programas de plantación. Obtener una semilla que se adapte a las condiciones edafoclimáticas de la zona e incrementar la productividad del bosque a través de la utilización de esta semilla mejorada genéticamente. El establecimiento de 2 huertos clonales semilleros ubicados en Santa Cruz de Bucaral, estado Falcón, y en San Antonio de Maturín, estado Monagas, con un área de producción de 196 hectáreas. Nosotros anualmente estamos en capacidad a partir del año 1999 de recolectar aproximadamente 2.000 kilos de semillas. Una vez germinadas, las plantitas de pino caribe se procede a realizar una serie de labores culturales en la fase de vivero, que permiten obtener una población de plantas lo más homogénea posible. Labores culturales más importantes tenemos entre ellas el riego. El riego que te aplicamos que es un riego de microaspersión. Y se aplica diariamente, 1 o 2 riegos diarios dependiendo de la altura de la planta. Otra de las labores culturales importantes del proceso de producción es la fertilización. Esta se ejecuta en 2 modalidades, en forma sólida aplicando fertilizantes de fórmula completa y en forma líquida aplicando abonos foliares. El proceso de selección y extracción de las plantas que van a ser llevadas al campo se realiza bajo estrictos controles de calidad para garantizar la supervivencia de estas en el campo. Una vez que las plantas tienen 15 centímetros de altura y un grosor en el tallo superior a los 2.5 milímetros, están listas para ser trasplantadas al campo. Pero previamente se sumergen en un polímero que hace las veces de un pañal de bebé, absorbe humedad, para que cuando se trasplanten al campo no sufran de estrés por falta de agua. Luego que las plantitas han sido extraídas de los contenedores y colocadas en las cestas, son llevadas al campo para su plantación en camiones previamente acondicionados. Estos camiones son revestidos con esterillas de caña, la cual aísla las plantitas del viento y crea un microclima favorable para que éstas no sufran ningún estrés. El establecimiento de estas plantaciones en tierras vírgenes se puede hacer de manera mecanizada o manual, pero en las tierras que se han explotado con anterioridad hay que hacerlo inevitablemente con cuadrillas de personas entrenadas, los cuales han demostrado una alta eficiencia en la labor de siembra. Además, sirve como generador de empleo a las poblaciones vecinas a estas plantaciones. La época de plantación se inicia con el periodo de lluvias, teniendo una duración aproximada de 2 meses. En esta zona comienza a finales de mayo y termina a finales de junio. Esto permite asegurar la humedad del suelo requerida por las plantas en la fase inicial de su desarrollo.
El bachaco es el principal enemigo de estas plantaciones, sobre todo cuando están en la fase inicial, porque este se come todas las hojitas, entonces no hay fotosíntesis, y al no haber fotosíntesis no hay producción de madera. El bachaco se controla con el uso de termonebulizadores que se aplican directamente en las madrigueras o con el uso de cebos, los cuales los bachacos los llevan al interior de la madriguera y hay una emisión de gases que mata a todos los bachacos. Estas plantaciones son muy susceptibles a grandes incendios forestales, por lo que hay que tener unos sistemas de prevención bastante eficaces. Entre estos se encuentran estas torres, que tienen una altura de 25 metros y un radio visual de 7.5 kilómetros, dependiendo de las condiciones ambientales, para atacar los incendios apenas comiencen y evitar que estos se extiendan. Adicionalmente vienen las actividades de prevención, que son la limpieza de los cortafuegos y las vías, y ya el combate de incendios, que para esta actividad hay una organización de brigadas de bomberos forestales que se realizan a través de grupos de bomberos entrenados que están insertos en todas las comunidades del área de influencia. En estas plantaciones existen más de 30.000 hectáreas con un colchón de una maleza conocida como braquiaria humidícola o pasto agrícola. Para muchos ganaderos en algunas zonas del país, este pasto es una bendición. No sería descabellado pensar en una asociación entre explotación forestal y este pasto para un óptimo aprovechamiento de estas tierras. Al regreso sabremos cómo se cosechan los pinos, cómo se extrae su madera y cómo se obtienen una cantidad de productos industriales. El manejo silvicultural que se le da a estas plantaciones cambia dependiendo del uso que se le vaya a dar a la madera. En las plantaciones que se establecen con la finalidad de producir madera para aserradero, se hace una labor llamada clareo o raleo, que consiste en eliminar cierta cantidad de árboles para disminuir la competencia entre estos y obtener un mayor diámetro en el tronco. Mientras que en las plantaciones que se establecen con la finalidad de producir pulpa para aglomerados o papeles, nos interesa una mayor densidad de árboles por hectárea. Normalmente, las plantaciones con fines de aserradero se cosechan entre los 20 y 25 años de edad, mientras que si se quiere obtener madera para la producción de pulpa como materia prima para la elaboración de papel o tableros de virutas, se cosecha entre los 12 y 15 años. Una vez que estos árboles han alcanzado su madurez mínima comercial, tanto para madera de enrola como para pulpa, se procede con la cosecha, la cual se realiza con unas máquinas especiales y de avanzada tecnología. El aprovechamiento de la madera se hace con una máquina llamada cosechador forestal, que tiene varias funciones en su cabezal. A través de una motosierra que tiene en la parte inferior, corta el árbol y después con unos sensores mide tanto la longitud como el diámetro del árbol para hacer los cortes según los requerimientos de la planta industrial. La orientación de Caterpillar sobre la modernización del harvester ha venido en una reducción de su tamaño sustentable. Le han quitado casi un 35% de su tamaño original. Eso es para darle mayor facilidad de que maniobren dentro del bosque y puedan tener un giro de 360 grados. Y es menos complicada para que el operador trabaje la máquina. Le da mucha facilidad al operador. Las ventajas ambientales que trae es que menos contaminante sobre el medio ambiente y sobre la capa vegetal. Luego que la madera ha sido roleada, se clasifica y se apila en madera aserrable y en madera pulpable, con una máquina llamada trineumática.
el cual por su diseño tiene un amplio radio de acción que le facilita moverse con mayor facilidad en pequeños espacios. Una vez que la madera ha sido cosechada, se apilan con un trineumático según lo que es madera aserrable y lo que es madera pulpable. Y luego con una grúa forestal se procede a cargar los camiones que tienen unas plataformas especiales para contener estas rolas. Nosotros estamos realizando un proceso de aprovechamiento en bosques de un patrimonio que contempla unas 148.000 hectáreas de bosque de plantaciones de pino caribe. Y estamos en este momento realizando plantaciones al año de 2.000 hectáreas, de estas 3.500 aproximadamente que estamos realizando el proceso de cosecha. Todo esto lo estamos haciendo bajo los principios de manejo forestal sustentable que nos rigen las operaciones establecidos dentro de un sistema de gestión integral ambiental certificado por normas ISO 14000, OSAS 18000 y el FSC. Además de la madera extraída de estos árboles, también se aprovecha para su comercialización las acículas, la corteza y la resina contenida en su tronco. Para la extracción de la resina se procede a realizar cortes en la corteza de los pinos y colocar unas bolsas plásticas por un periodo de un día para esperar que escurra. Este procedimiento se realiza varias veces en el mismo árbol. Esta resina es utilizada en la industria farmacéutica, cosmética y alimenticia. La corteza es utilizada para la elaboración del sustrato que se necesita en los viveros. Para elaborar este sustrato, se procede a moler la corteza y luego es llevada al campo para que ocurra una descomposición anaeróbica y así estar lista para su aprovechamiento. Las acículas, que son las hojas modificadas de los pinos, además de usarse aquí en el país, en el ramo de la floristería, también son exportadas para los países que tienen 4 estaciones, ya que estas sirven de aislante y protegen las siembras de grama durante la época de invierno. El pino caribe ofrece una gran variedad de usos industriales por sus excelentes características físicas y mecánicas. Y por ser una madera liviana, es utilizada en la fabricación de paletas para la industria, en la fabricación de muebles y en la construcción de viviendas. Esta es una línea para trabajar generalmente con coníferos, como es compacto, para un mejor rendimiento de la materia prima. Si lo has logrado ver, generalmente casi toda la madera le llega a la gente a la mano, no necesitas un proceso mayor, solamente tiene una línea de entrada y una sola línea de salida. Entonces eso hace que produzca un mayor rendimiento en menor costo y más rápido. De ahí tiene un proceso que es el de pelado de la madera. Después viene el proceso que es el de aserrido, que es cuando se pica la madera y se sacan basas a la medida del cual vamos a trabajar dependiendo la paleta o el pedido que tengamos. En ese proceso la madera pasa hacia el refentino, donde las costaneras de las rolas se le saca el mayor provecho. Y la basa pasa a una máquina que se llama múltiple, el cual tiene 10 discos, donde pasa y salen puras tablas. Ese es el proceso. De ahí el proceso continúa a una parte que es la parte de fumigado, que es un tanque que llega el producto para que el hongo de la mancha azul no prospere. De ahí pasa a la parte del paletizado, donde los muchachos las agarran y depende del diseño de cada paleta, ellos ensamblan su. Hay paletas que son de taco, que son agarradas por los 4 lados, y hay paletas que son de listones, que son agarradas solamente por los 2 lados. El consumo de madera en Venezuela es aproximadamente de 1 millón de metros cúbicos al año, y las plantaciones forestales de pino caribe aportan casi el 50%, logrando disminuir la presión de extracción de madera de los bosques naturales. Cada día por su crecimiento se está actualizando. Es una moneda
que no se devalúan. O sea, bajo el punto de vista económico, bajo el punto de vista higiénico y bajo el punto de vista de vida, de patria, tú estás creando país, estás consolidando. No que a los que se dedican a eso, que se sientan orgullosos. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para las generaciones futuras. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar parte del futuro de lo que debe ser el sector forestal. Usted sembró este bosque, hoy yo lo estoy cosechando. Gracias a las personas que le han dado continuidad al esfuerzo de aquellos que creyeron posible desarrollar plantaciones forestales sustentables para el beneficio de futuras generaciones, hoy contamos con estas grandes plantaciones que tienen muchas posibilidades de industrialización. Espero que este programa les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene aquí en Agrotendencia.